vamos a ver los vectores 2D o vectores de R cuadrado. Si tenemos un eje cartesiano, pues serán los vectores de R en R. El eje X coge todos los valores de R y el Y también. Si tenemos un vector, tiene distintas partes. Este es el origen o el punto de aplicación. Luego el extremo, donde acaba la flecha. El sentido nos lo indica la flecha. Por esto se dice que un vector es un segmento orientado. Luego el módulo sería la longitud de este segmento. Y la dirección es la recta que contiene al vector. Ahora vamos a ver las componentes de un vector con un ejemplo. Dados los puntos P igual a menos 6, 2 y Q igual a menos 3, menos 4, calcula las componentes del vector PQ. Ya en la flecha nos indica cuál es el origen y cuál es el extremo. Nos dice que el vector va de P a Q, por lo tanto P es el origen, Q es el extremo. Situamos estos dos puntos, el P menos 6, 2 y el Q menos 3, menos 4. Y trazamos el vector orientado hacia Q. Entonces, las componentes de un vector se obtienen restando las coordenadas del extremo menos las del origen. Pues esta sería la coordenada x1 y la coordenada y1 del punto P. Y del punto Q tendría como coordenadas x2 y 2. Por lo tanto, como nos dice, para hallar las componentes de un vector debemos restar el extremo menos el origen. Bueno, estas serían las componentes del vector. Esta es la X y esta es la Y. Ya gráficamente podemos ver cuánto valen. Pues 1, 2, 3, 3 vale la componente X y es positiva porque va hacia la derecha. La componente Y valdría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y como va hacia abajo es negativa, menos 6. Pero matemáticamente hacemos para la componente X, extremo menos origen, menos 3, menos 6. Y para la componente Y, menos 4, menos 2. Aquí lo tenemos y al final nos da que el vector PQ es igual a 3 menos 6. Componente X, 3, componente Y, menos 6. Dado los puntos P igual a menos 3, menos 3 y Q igual a 4, 3, calcula las componentes del vector PQ. P es el origen, Q el extremo. Las componentes, bueno, gráficamente ya las vemos. La componente X sería más 7 porque va hacia la derecha y la componente Y más 6 porque va hacia arriba. Y siempre que hagamos este dibujo de las componentes debemos finalizar en el extremo. Comenzamos en el origen y finalizamos en el extremo. Bueno, matemáticamente tenemos que restar extremo menos origen. Para la componente X, 4 menos 3 y para la componente Y, 3 menos 3. Por lo tanto, la componente X da 7 y la componente Y da más 6. Dados los puntos P igual a 3 menos 8 y Q igual a 10 menos 2, calcula las componentes del vector PQ. P, que vale 3, bueno, que es el punto 3 menos 8 es el origen, y Q, 10 menos 2 es el extremo. Gráficamente, pues, ¿cuáles serían las componentes? Comenzamos en el origen. Componente X, 7. Componente Y, más 6. Y finalizamos en el extremo. Matemáticamente, pues sería extremo menos origen. Para la componente X, 10 menos 3. Y para la componente Y, menos 2 menos 8. Y da que el vector PQ es igual a 7, 6. Ahora vamos al módulo, que recordemos que es la longitud del vector.
Dado los puntos a, menos 3, menos 3 y b, 0, menos 5, calcula los componentes del vector AB y su módulo. Ya nos dice que A es el origen, B es el extremo. Bueno, las componentes de un vector se obtienen restando las coordenadas del extremo menos las del origen, como ya vimos. Entonces, primero vamos a calcular las coordenadas. Sería para la componente X. Sería 0 menos 3. Y para la componente Y, menos 5 menos 3. Al final las componentes dan 3 menos 2. También las vemos gráficamente. Más 3 menos 2. Y acabamos en el extremo. Bueno, pues ahora si nos fijamos, las dos componentes y el vector forman un triángulo rectángulo. Porque este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto podemos aplicar Pitágoras. El módulo, que se indica entre dos barras, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Así que al final el módulo de este vector es raíz de 13. Calcula el punto extremo de un vector equivalente al v menos 3, 4 y con origen el punto a menos 2, menos 2. Primero, ¿qué es un vector equivalente? Dos vectores fijos son equivalentes si tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Los vectores u y v son equivalentes porque tienen la misma dirección, sus direcciones son paralelas, el mismo sentido, las flechas indican el mismo sentido, y el mismo módulo, tienen la misma longitud. Así que las componentes de los vectores equivalentes también van a ser iguales. Ya nos da que la componente x del vector v es menos 3, por lo tanto la del vector u también va a ser menos 3. Componente y del vector v es 4, la del u también va a ser 4. Así que podemos utilizar esta igualdad. Bueno, pues tenemos la componente x sería menos 3, es igual a extremo menos origen. ¿Cuál es la coordenada extremo del vector u? Bueno, no lo sabemos, así que es la incógnita. ¿Y cuál es el origen? Pues ya nos lo da, menos 2. Ahora, con la componente y es 4, ¿a qué es igual? Extremo menos origen. El extremo no lo sabemos, pero el origen es menos 2, porque ya nos lo dan. Por lo tanto, ¿cómo hallamos la coordenada x del extremo de ese vector equivalente? Pues sería bx más 2 es igual a menos 3. Entonces bx es menos 5. ¿Y la coordenada y? Pues sería bi más 2 es igual a 4. Por lo tanto, bi es igual a 2. Así que el punto extremo del vector equivalente es menos 5, 2. Ya podemos situar ese punto, que es menos 5, 2, este, y trazamos el vector. Calcula el módulo de los siguientes vectores. A menos 4, 12. Estas son las componentes. Menos 4 componente x, 12 componente y. Podríamos situar el origen en cualquier punto, pero situarlo en el origen de coordenadas es lo más fácil. Así que, como ya dijimos, las dos componentes y el vector forman un triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90 grados. Así que podemos aplicar Pitágoras. Módulo del vector u es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes y da raíz de 160. Este es el módulo. El vector que une los puntos a 3, menos 1 y b, menos 2, 5. Este vector está dado por sus puntos. Vamos a suponer que el origen es el punto a, 3, menos 1, y el extremo el punto b, menos 2, 5. Así que primero tendremos que calcular las componentes. Gráficamente ya vemos que son menos 5, 6, pero matemáticamente sería extremo menos origen. Para la componente x, menos 2, menos 3. Y para la componente y, 5 menos 1. Al final da que el vector u es igual a menos 5, 6. Bueno, pues ahora hacemos Pitágoras.
módulo de u es igual a raíz de la suma de los cuadrados de las componentes y da raíz de 61. Y ahora por último vamos a ver cómo calcular la dirección de un vector. La dirección de un vector es el ángulo que forma ese vector con el eje OX, que es el que va desde el 0 hasta los valores positivos del eje X. Bueno, ya nos dice aquí, la dirección de un vector AB puede determinarse a través del ángulo que forma la recta que pasa por A y B con el eje OX. Pues nos dan este vector, que tiene de componentes 3, 4. ¿Cómo calculamos este ángulo? Pues podemos hacerlo mediante razones trigonométricas. Debemos buscar una razón que nos relacione el cateto opuesto y el adyacente. Y esta es la tangente. Por lo tanto, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, o la componente y, que es 4, partido de cateto adyacente, que es la componente x, 3. Así que tangente de alfa es igual a 4 tercios. ¿Y cómo calculamos alfa? Pues será la arcotangente, o tangente a la menos 1, de 4 tercios. Y nos da que alfa vale 53,13 grados. Cuando los vectores son del primer cuadrante, no tenemos que hacer nada más. El valor que nos da la calculadora es el correcto. Ahora nos vamos con el segundo cuadrante. Pues tenemos este vector de componentes menos 5, 6. Y está en el segundo cuadrante. Bien. El ángulo que nos interesa es este. Bueno, si calculamos tangente de alfa, sería la componente y partido de componente x, 6 entre menos 5. Alfa es igual a la arcotangente de menos 6 quintos y da menos 50,19 grados. Pero este ángulo que nos interesa, el alfa, es mayor de 90 grados, es obtuso, por lo tanto no va a valer 50,19. El ángulo que nos da la calculadora sería, si prolongamos el vector, la dirección del vector es este. Es el del cuarto cuadrante. Por lo tanto, para calcular el ángulo que nos interesa, si tenemos en cuenta el signo, haríamos este ángulo más 180, pero si lo ponemos positivo, 180 menos 50,19. Y alfa nos da 129,81 grados. Del tercer cuadrante. Bueno, pues tenemos este vector de componentes menos 2, menos 4 y el ángulo que nos interesa es este. Calculamos tangente de alfa es igual a componente y menos 4 partido de componente x menos 2. Así que tangente de alfa es igual a 2. Por lo tanto, alfa es igual a tangente a la menos 1 de 2 y da 63,43 grados. Pero si prolongamos la dirección del vector, el ángulo que nos dan es este. Así que tendremos que hacer 180 más este ángulo. 180 más 63,43, 243,43 grados. Y por último, del cuarto cuadrante. Tenemos este vector de componentes 4 menos 6. ¿Cuál es el ángulo que nos interesa? Este. Si hallamos ya directamente, alfa es igual a la arcotangente de menos 6 cuartos, que nos da menos 56,31 grados. Pero este ángulo, en realidad, es este. Por lo tanto, para calcular el ángulo alfa, que es el que nos interesa, la dirección del vector, tendremos que hacer, si tenemos en cuenta el signo, menos 56,31 más 360, o si lo ponemos como positivo el ángulo, 360 menos 56,31. Al final alfa da 303,69 grados.